Hola a todos, yo soy José Pablo y acá estoy con Geraldine. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Muy bien, bueno, hoy les vamos a hablar de lo que es la síntesis FM. Estamos muy emocionados de este tema, es un tema muy bonito en todo esto del mundo de la síntesis. Entonces Geraldine, ¿qué nos puedes contar de lo que es esto de la síntesis FM? La síntesis FM es síntesis por frecuencia modulada. Se inventó en la Universidad de San Diego y Yamaha lo incorporó en el DX7, uno de los primeros sintetizadores que la incluyó. Ok, entonces acá como vemos este diagrama que está en la computadora, podemos ver que la síntesis FM consiste de dos componentes principales. Tenemos una frecuencia de carrier, que es la que está acá, y tenemos una frecuencia modulante, que es la que está aquí. Estas dos frecuencias se van a sumar y van a entrar a la entrada de la frecuencia de otro oscilador sinoidal, que está acá, creando una señal que se llama señal de FM. Entonces, repitiendo un poco lo que dije, tenemos una frecuencia modulante con una amplitud en un oscilador sinusoidal, y eso se suma con una constante que se llama la frecuencia de carrier, y la suma, el resultado de eso, va a entrar a la frecuencia de otro nuevo oscilador que tiene una amplitud de esta variable, y la salida de eso es lo que vamos a llamar la síntesis FM. Entonces, ¿cómo se ve eso en los armónicos, Mick? Bueno, en el espectro, la banda del centro es la frecuencia de carrier. A la derecha podemos ver la frecuencia de carrier más la frecuencia modulante, y una vez más hacia la derecha la frecuencia de carrier más dos veces la frecuencia modulante. Lo mismo sucede hacia el otro lado, solo que la frecuencia modulante se va a restar. Como podemos ver, está la frecuencia de carrier menos la frecuencia modulante, y luego la frecuencia de carrier menos dos veces la frecuencia modulante, y así se sigue. ¿Y hay alguna forma de calcular estas amplitudes que vemos acá en el espectro, Geraldine? Bueno, tenemos unas funciones que se llaman las funciones de Bessel, y básicamente con esas podemos calcular la amplitud de cada armónico que tiene una señal FM. Y eso nos ayuda mucho, por ejemplo, si queremos reproducir un violín y hacer como un sonido similar a un violín. Entonces podemos ver su espectro, podemos ver las amplitudes que tienen calculadas con Bessel, y podemos reproducirlo con síntesis FM, tratar de imitar las mismas amplitudes y los mismos armónicos del instrumento, ¿verdad? Sí. Sí, es muy padre la síntesis. Entonces, vamos a tratar de aplicar esta teoría en el programa de Reactor. Ya tenemos acá una sesión abierta. Entonces, vamos a ver cómo sonaría una señal FM. Voy a ponerla acá que suene. Bueno, como pueden ver, no suena como si fuera una señal sinusoidal normal, sino que tenemos acá una frecuencia que ahorita la voy a estar moviendo. Cuando yo la muevo, cambia el sonido. También podemos mover la amplitud modulada acá. Esta es la frecuencia que modula, esta es una constante, no es amplitud, es frecuencia. Y podemos ver cómo la voy moviendo, cambia la frecuencia. Y se afecta por otras cosas, que es la frecuencia modulante. Podemos tener sonidos muy interesantes con eso. Entonces, a ver, Geraldine, explícanos cómo funciona este patch que tenemos acá. Aquí estamos convirtiendo una nota MIDI en una frecuencia. Si insertamos un número MIDI, los osciladores no lo van a entender. Bueno, antes de poder explicar lo que está pasando acá en el reactor, vamos a regresar a la presentación, donde tenemos a nuestros dos componentes de frecuencia. Tenemos acá la frecuencia modulante y nuestra frecuencia de carrier. Tenemos acá exactamente... Bueno, ese no es el reactor. Perdón. Tenemos exactamente lo mismo en el reactor. Tenemos acá nuestros dos osciladores sinusoidales. Uno tiene una frecuencia modulante y una amplitud que se puede modular también. Y del otro lado, esta cosa que dice note pitch, bueno, básicamente está convirtiendo una nota MIDI a una frecuencia que va a ser nuestra frecuencia modulante. Entonces, ¿cómo funciona esto que tenemos acá, el MIDI to frequency, Geraldine? El MIDI to frequency lo que va a hacer es convertir un número MIDI en un número de frecuencia Hertz. Lo primero es que tenemos una potencia. Tenemos 2 a la nota que le a la frecuencia menos la nota MIDI que tenemos de referencia. Pero todo esto lo estamos sacando de una ecuación que ya existe, la cual les voy a mostrar acá. Bueno,
lo que hace esta ecuación es de que te va a convertir un valor MIDI a una frecuencia en hertz. Entonces acá podemos ver que es bueno, tenemos acá la nota que quieres convertir a frecuencia. Este es un valor preasignado que sería 2 central en MIDI, ¿verdad? Y también esta es una frecuencia según la afinación que quieras usar, ¿no? Entonces, y además tienes que dividir tu exponente entre 12 por los 12 semitonos de la octava. Exactamente. Entonces, basado en esta ecuación, tenemos que aplicarla en el reactor para obtener una frecuencia modulante. Y eso acá lo podemos ver muy fácilmente. Bueno, ¿para qué tenemos que explicarles todo? Acá podemos ver la potencia que estaba en la ecuación, por ejemplo. Acá podemos ver que se multiplica por 440, la resta. Bueno, todo está ahí. Y el resultado que está acá en la salida nos va a dar una frecuencia. Esa frecuencia es la que dijimos que era un componente muy importante que se llama la frecuencia modulante, la cual acá vemos la suma, se va a sumar con el segundo oscilador que tiene una frecuencia y una amplitud. Y el resultado de eso va a entrar a la frecuencia de un nuevo componente, un nuevo oscilador sinusoidal. Acá podemos ver la entrada claramente que tiene su amplitud. Entonces, ya que tenemos esos dos componentes, acá los vamos en el panel. Entonces podemos ver cómo mientras yo voy variando la frecuencia modulante, el sonido va cambiando, mira. La amplitud, pues amplitud. Ahora, quiero que me expliques, Yarlene, ¿qué está pasando acá en el espectro cuando vamos moviendo esos los armónicos que estábamos hablando hace rato? Por ejemplo, si estoy subiendo yo mis frecuencias, podemos ver que el espectrograma está cambiando también sus armónicos. El espectro está cambiando de acuerdo a las funciones de Bessel y es dado tanto por la frecuencia modulante como por la frecuencia de carrier. Y bueno, pues yo creo que con eso ya tienen más o menos los fundamentos de lo que es la síntesis FM. Esto por supuesto es como la forma más simple de lo que hay de la síntesis FM, pero hay 1000 variaciones más y cosas mucho más complejas e interesantes que se pueden hacer con esto. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. ¿Ya, alguien? Muchas gracias. Bueno.